Estoy en comunicación con el licenciado Carlos Alberto Silento, quien es psicólogo de la UBA, y con quien vamos a conversar sobre un tema súper interesante. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con vos, y con todos los participantes. Por favor, doctor, un placer escucharlo. Aquellos que nos están escuchando por radio, recuerden que nos están sintonizando por AM810 y por todas las redes sociales. Bueno, licenciado, estaba chusmeando ayer las redes sociales como hago habitualmente con profesionales de la salud y me llamó gratamente la atención un posteo que tienen ustedes en la página que me va a recordar ahora, por favor, que es arroba. Siledina, Ahí está, arroba pero, Siledina, con C. bien, y ahora me va a contar qué es esto. En donde hablaba desde la alimentación, el autismo, cómo se puede mejorar el autismo desde la alimentación, qué es el autismo. Me gustaría conversar con usted también. Usted me ha propuesto esto de las bases biológicas del autismo. Me gustaría escucharlo atentamente porque hay tanto mito con respecto a esto, ¿no? Bueno, en realidad nosotros estamos a contramano, digamos, de la corriente tradicional que trabaja con el tema del autismo. A ¿Sí? ver, a ver, ¿cómo es La, esto? la corriente tradicional, ¿sí?, que es la medicina tradicional, los neurólogos, los psiquiatras, psicólogos incluidos, sostienen, digamos, que el autismo es una condición. ¿Qué quiere decir esto que es una condición? Bueno, yo nunca lo entendí claramente, ¿no? Pero básicamente lo que nos quieren decir, digamos, que el autismo sería algo parecido, digamos, por ejemplo, a un síndrome de Down. Síndrome de Down es una condición, porque es una condición genética. ¿Y eso qué quiere decir? Que no va a cambiar, ¿sí? O Ujú. sea, el chico que tiene, digamos, síndrome de Down, digamos, puede mejorar, ¿sí? Pero su condición particular no la va a cambiar. Ajá. Esto pretenden decirnos, digamos, que es el autismo. ¿Sobre qué base? Sobre ninguna base, porque sostienen que hay una base genética que nunca fue comprobada. No hay ningún trabajo científico que haya demostrado una relación de causa-efecto, ¿sí?, sobre el tema de qué es lo que origina, digamos, el trastorno del espectro autista. De hecho, Ujú. la característica de las cuestiones genéticas se dan fundamentalmente en lo filogenético, o sea, se dan en lo fisiológico, ¿sí? Lo genético transmite color de piel, color de ojo, color de pelo, o sea, se nota, digamos, en el organismo, ¿sí? Sí. Los genéticos se expresan en el organismo en realidad. Y la Ujú. particularidad que tenemos en los trastornos del espectro autista, que acá no aparece absolutamente nada. De hecho, hace muchos años que ya los neurólogos dejan de hacer estudios genéticos. ¿Por qué? Porque saben que no encuentran nada, ¿sí? Entonces ya Ujú. directamente van a hacer el ADOS o el ADIR, que son cuestionarios de personalidad con los cuales, digamos, se diagnostica el autismo. Entonces, toda esta línea, ¿qué hace? Describe, analiza y evalúa síntomas. Por lo Sí. tanto, trata síntomas, ¿sí? Nosotros Pero no decimos que, causas. Bien, bien. claro, nosotros decimos que esto no es así. Nosotros decimos que el autismo, y de hecho estamos basados, digamos, en trabajos no científicos, pero sí trabajos clínicos que han hecho padres de chicos autistas que no estaban conformes con lo que la medicina tradicional le decía y se pusieron a investigar ellos mismos, digamos, en torno a sus propios hijos. En este caso, por ejemplo, tenemos un trabajo muy importante del doctor Paul Shattock. El doctor Paul Shattock es un médico farmacólogo de Inglaterra, es la mayor eminencia en el tema de autismo en Inglaterra. De hecho, es el fundador de la Asociación de Investigación de Autismo en Inglaterra y Ujú. aparte, digamos, es el asesor eh, a nivel de Europa de lo que se llama ESPA, que es una institución dedicada a orientar a padres de niños con autismo. O sea que el tipo es Bien, un grueso. En el año bien. 75, el doctor Paul Shattock recibe el diagnóstico de su hijo, que se llamaba Jaime, de 2 años. Le dijeron, doctor, su hijo tiene autismo, no tenemos cómo tratarlo, no tenemos cómo curarlo, no se sabía absolutamente nada en aquel entonces de autismo. ¿Qué hace el doctor Shattock? Lo que él sabía hacer. Él hacía investigaciones en temas del metabolismo y él le hace un análisis de orina a su hijo
Y en ese análisis de orina, él encuentra proteínas de alimentos que no habían sido procesadas, proteínas complejas de alimentos. ¿Qué es una proteína compleja? Una proteína compleja es como un collarcito de perlas. Cada una de las bolitas, digamos, es un aminoácido, o sea que una cadena de aminoácidos conforman una proteína compleja. Proteínas que nosotros no podemos procesar. ¿Por qué? Precisamente porque son complejas. Nosotros tenemos que transformar estas proteínas complejas a proteínas simples. Es decir, tenemos que separar las bolitas, cada una de estas bolitas es un aminoácido, y estos aminoácidos son proteínas simples, que es lo que nosotros podemos procesar, o sea, transformar esa proteína simple que viene de un alimento, la podemos transformar en energía. Y de esta manera le cargamos de energía a células de neuronas para que cumplan las funciones que tienen que cumplir. Mitocondria, ATP y todo ese proceso. Correcto. Entonces el doctor Shattuck encuentra proteínas complejas y dice, ¿qué pasa con mi hijo? No tiene enzimas digestivas o tiene el sistema enzimático destruido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las enzimas habían llegado a la orina. Las proteínas comienzan a procesarse ni bien entran en el sistema digestivo. O sea, que se podría haber encontrado, digamos, a nivel de la orina serían las proteínas simples, o sea, los aminoácidos. Eso ya indicaba un problema importante a nivel del sistema enzimático, digamos, de Jaime, del hijo del doctor Shattuck. Pero él dice entonces, si esto está como resto en la orina, debe estar en la sangre. Entonces analiza la sangre de su hijo y encuentra gran cantidad de estas proteínas complejas, lo cual ya era un problema, digamos, más grande. ¿Por qué? Porque estas proteínas complejas no pueden entrar al torrente sanguíneo. Estamos hablando de un organismo sano. En un organismo sano se procesan las proteínas A simples, cada una de estas bolitas, que es un aminoácido, sí puede pasar al torrente sanguíneo, ¿sí? A través de la permeabilidad intestinal, y de esta forma el organismo distribuye el alimento y la energía a todos los órganos del cuerpo, pero pasando a la sangre proteínas simples, o sea, aminoácidos, bolitas sueltas. ¿Sí? Para que la gente entienda, estamos relacionando, o aquel profesional de la salud mental, la verdad que me está gustando esto, porque yo coincido totalmente desde la alimentación, de ahí arrancamos para toda base de lo que nos pueda llegar o no pasar. Y está haciendo una relación entre la alimentación, el intestino no permeable, y todas estas grandes cuestiones de las cuales hoy se habla, nada más y nada menos que con el autismo, que calculo que nadie debe relacionar en lo absoluto. Y hoy, bueno, doctor, como para que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿no? Licenciado, pero bueno, continúe por favor a ver cómo termina esta historia y antes de terminar, ¿cómo tratan ustedes al autismo? Porque si van a contramano, bueno, quería saber por qué calle de contramano van. Bueno, en principio, esto que el doctor Shattuck encuentra, digamos, estas proteínas, ¿sí? Como vos bien dijiste, digamos, después termina deduciendo, bueno, al principio él no sabía, dijo, bueno, pero ¿por qué están estas proteínas complejas en la sangre? ¿Sí? Bueno, y por la existencia de un intestino excesivamente permeable, o un intestino poroso, ¿sí? Lo que se conoce como leaky gut. Bien. ¿Esto qué es? Es una infección intestinal. Esa infección intestinal está producida ¿por qué? Está producida por una colonia de levaduras que habitan en nuestro tracto intestinal, ¿sí? Y que conforman lo que conocemos como la microbiota o la flora intestinal. Exacto, ¿sí? Exacto. Esta flora intestinal está formada por grupos de levaduras, las cuales habitan algunas en el intestino delgado y otras en el intestino grueso, ¿sí? Tenemos distintos niveles de acidez en el intestino delgado y en el intestino grueso. O sea que en el intestino delgado, que está más arriba, tenemos niveles ácidos más bajos, ¿sí? Y en el intestino, por lo tanto, en el intestino delgado habitan levaduras que son aeróbicas. ¿Y eso qué quiere decir? Viven con aire, ¿sí? En cambio, en el intestino grueso tenemos niveles ácidos más altos y allí habitan levaduras que viven sin aire, son anaeróbicas. Por eso son levaduras distintas. El tema, digamos, es que cuando existe una hiperpermeabilidad intestinal, ¿sí? Esta hiperpermeabilidad intestinal, ¿por qué se produce? Primero se produce por deficiencia inmunológica. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la microbiota está controlada, digamos, por
la mucosa intestinal. ¿Y qué es la mucosa intestinal? La mucosa intestinal es el 70% de toda la defensa que tenemos en el organismo. Ni O más sea ni que menos. la mayor parte de nuestra defensa la tenemos en la mucosa intestinal. Ahora, en el hombre, la mucosa intestinal controla las levaduras del intestino. En la mujer, la mucosa intestinal y la mucosa vaginal son las que controlan estas levaduras. O sea que cuando hablamos de las mujeres, cuando tienen un problema de micosis, de infecciones recurrentes a nivel vaginal, el origen de esas infecciones está en el intestino. Si no se trata el intestino y se la trata localmente, las mujeres van a reiterar, digamos, esas infecciones. Como ¿sí? la Porque no... cándida. Correcto. Bueno, precisamente, ¿cuál es esa colonia de levaduras que coloniza todo el intestino? Básicamente lo que decimos, que cuando se deprime la mucosa intestinal, ¿sí? Una colonia de levaduras que es la más agresiva, precisamente es la Candida albicans. O sea, nosotros tenemos más de 150 colonias de levaduras, pero la más habitual en nuestro organismo es la Candida albicans. La Candida albicans, digamos, es una levadura voraz. ¿Por qué? Porque se alimenta de azúcares y carbohidratos. O sea que básicamente nosotros las alimentamos permanentemente. Y el tema es que cuando hay una deficiencia inmunológica, la mucosa intestinal se debilita, no puede controlar las levaduras, ¿sí? Y esta levadura se propaga, cambiando su condición de levadura a una condición de hongo. Cuando la cándida transforma esa condición a hongo, a un micelio fungal, ¿qué quiere decir? Es como una planta. ¿Por qué? Porque larga unas raíces con las cuales perfora la pared intestinal y se adhiere al intestino de la misma manera que la hiedra se adhiere al muro, agujereando el intestino y produciendo lo que se llama hiperpermeabilidad intestinal. ¿Sí? Claro, agujeritos por donde pasan sustancias que no deberían pasar. Ahora, la explicación me encantó realmente extraordinaria. Ahora, Carlos, ¿por qué relacionamos o cómo o si hay trabajos en relación a cambio de alimentación y autismo? Cuéntenme un poquito de esto, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo sería un abordaje integral? Lo psicológico, fundamental. La parte alimentaria también dentro del autismo. Sí, en realidad acá de psicológico tenemos muy poco. De hecho, el mismo Kanner, cuando describe el autismo, lo describe, digamos, diferenciándolo de lo que antes llamaba psicosis infantil. ¿Sí? La psicosis infantil era básicamente un cuadro donde estaba la locura, ¿sí? Sí. Pero estaba definido básicamente a través de lo que se conoce como pérdida del contacto con la realidad, manifestada a través de un estado de regresión y caracterizada por una disociación de la conciencia. Esto era lo que caracterizaba la psicosis. En realidad era la psicosis del adulto, que fue traspolada, digamos, a la psicosis infantil. Cuando Kanner describe el autismo, él dice, bueno, acá nosotros, esto es diferente de la psicosis infantil. ¿Por qué? Porque en principio, digamos, acá no tenemos pérdida del contacto con la realidad. Acá, básicamente, ni siquiera el niño ha entrado en la realidad, no ha podido formar, digamos, esa primera estructura que supone la realidad. Por lo tanto, no hay estados de regresión. Aunque nosotros ahora vemos que en el prototipo del autismo que se está dando en los últimos años, sí tenemos un estado de regresión, pero sin que esto implique, digamos, una psicosis, ¿sí? Claro. Porque el prototipo de autismo de hoy en día aparece prácticamente a los 18 meses de edad, a los 2 años. O sea, el niño se desarrolla mal y a los 18 meses se va para atrás, pierde contacto visual, pierde lenguaje, pierde comunicación, pierde interacción social y aparecen, digamos, todas las conductas. ¿Qué sucede todo esto? Bueno, lo importante de todo esto es entender que esas proteínas que pasan al torrente sanguíneo, ¿sí? Y esto lo planteó el doctor Shattuck en Inglaterra, son proteínas opioides. ¿Y eso qué quiere decir? Que funcionan como una droga. O sea, básicamente te estoy diciendo que un chico que tiene intestino permeable se come un plato de fideo o se come 2 o 3 porciones de pizza, y esto es equivalente a que se fume 2 o 3 porros de marihuana. Un chico con autismo, dice usted. Autismo, correcto. ¿Por qué? O 3 alfajores. Claro, estas proteínas que no puede procesar son opioides. ¿Y qué quiere decir? Que cuando llegan al torrente sanguíneo son derivadas al cerebro y sobreexcitan o deprimen los impulsos eléctricos en el cerebro.
O sea que básicamente lo que estamos diciendo es que el autismo es un cortocircuito que se produce en una parte del cerebro, generalmente en la parte frontal, porque afecta a las funciones ejecutivas, ¿sí? Y de hecho esta característica hace que cuando el chico no puede procesar los datos adecuadamente, ¿qué hace? Trata de equilibrarlo a través de organizar y de estabilizar, digamos, el organismo a través de la memoria visual y a través de la memoria auditiva. Es lo primero que va a organizar el chico. Por esto estos chicos desarrollan tantas habilidades a nivel de la memoria visual. Pero las otras áreas del desarrollo sensorial están afectadas. ¿Sí? Usted me dice Y esto, entonces, por lo que estoy entendiendo, que sería, o se está estudiando, que es a consecuencia de y no originada desde el cerebro, o como no, coadyuvante. el cerebro, digamos, es alterado precisamente por esta Eso, alteración metabólica. Estamos a hablando de una alteración eso, bien, metabólica, ¿sí? bien, O sea que bien. el autismo no sería, digamos, genético, es adquirido. Y el problema fundamental es las graves agresiones que recibe el organismo, ¿sí? Para que haga colapsar el sistema inmunológico. Por ejemplo, lo que estamos conversando, que es un intestino permeable y una mala alimentación. Y le pregunto, licenciado, ya por último, porque el tema me encantó, la forma que tienen de ver tan moderna, Mm. toda la medicina en general, desde una correcta alimentación o una mejora en la alimentación, un chiquito con autismo podría tener mejoras. Es una pregunta, ¿no? No solamente podría tener mejoras, sino que si nosotros eliminamos todas las proteínas que alteran su sistema sensorial, si nosotros reparamos la pared intestinal, si nosotros reacondicionamos el sistema enzimático, ¿sí? Eh, si nosotros eliminamos hongos, parásitos y bacterias que terminan colonizando todo el intestino, el chico empieza a recuperar, digamos, sus funciones naturales. ¿Sí? Hay Nosotros casos, decimos, nosotros tenemos un chiquito, de hecho nuestra página que es www.linkargentina.com, nosotros tenemos el caso de Aaron, que es un chiquito español, nosotros lo tratamos virtualmente al chiquito, ¿m? Cuando tenía 2 años fue diagnosticado por la comunidad sanitaria de Madrid, digamos con autismo, eh, la mamá de ese chiquito se contacta conmigo, digamos, y comenzamos a orientarlos para el tratamiento, digamos, a través de una dieta restrictiva y a través de la recomposición de estos procesos intestinales alterados. Hoy Aaron tiene 9 años, creo que va para 10, o no sé si ya los cumplió. No tiene absolutamente nada. No necesita psicólogo, no necesita psiquiatra, ni psicopedagoga, ni fonoaudióloga. Tiene una vida absolutamente normal. Este, habla, se divierte, es feliz, digamos, está totalmente recuperado. Y qué es más, bárbaro. pueden hablar con la mamá que se llama Maddie Steffen. La pueden encontrar, digamos, en Facebook. Maddie Bueno, Steffen. sería una hermosa nota para poder realizar aquí en nuestro programa. Y yo porque coincido tanto con ustedes a partir de la alimentación y de lo que se puede, hoy se está estudiando de que enfermedades seniles, demencias, Alzheimer, Parkinson, un montón de cuestiones, ELA, esclerosis, tantas cuestiones y la lista es interminable a partir de muchos años de mala alimentación, de permeabilidad intestinal. Está tan estudiado hoy en día eso, y la verdad que coincido totalmente y me da mucho placer que ustedes pongan tanto énfasis en esta línea de investigación y de tratamiento, ¿eh? Me gustaría resaltarte algo en particular. Sí, Eh, Carlos. acá nosotros tenemos el problema, digamos, de que lo que produce la hiperpermeabilidad intestinal es el desequilibrio de la flora intestinal, ¿sí? Ujú. Una de las cosas que producen el desequilibrio intestinal es el consumo inadecuado de antibióticos. Tengan Ah, cuidado, bueno, claro, sí, sí, sí. porque cada Lo- vez que se toma un antibiótico se destruye el 50% de la flora intestinal y eso produce la infección.
Totalmente. Lo hablamos siempre con con nuestros farmacéuticos que vienen después. Hoy justamente martes 8:30 está la columna de farmacéuticos y hacemos uso y prevención y hablamos justamente de la destrucción de de la microbiota por el mal uso de los antibióticos. Pero nosotros no decimos que no hay que tomar antibióticos. Hay que tomar no. Cuando corresponde, sí. Hay que tomar un probiótico y hay que tomar un antimicótico para mantener el equilibrio de la flora intestinal. Si le dan solamente antibióticos, están produciendo infección intestinal. Y por eso la mayoría de la gente está afectada. No solamente esto produce autismo. Nosotros estamos tratando los ataques de pánico, estamos tratando la depresión, estamos tratando todos los trastornos que tienen una base de inmunodeficiencia, lo estamos tratando, digamos, a través de esto que es un tratamiento biológico y nutricional. Carlos, querido, un placer enorme escucharte. Lo felicito y recordame el Instagram donde la gente puede ingresar y verlos. El Instagram es Carlos-Silento. Y en Twitter estamos en @Siledina, ¿sí? Siledina, perfecto. Y nuestra página es www.linkargentina.com. Ahí está. Carlos Silento, te mando un fortísimo abrazo y gracias. Igualmente para vos, gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Que tengas un lindo día, ¿eh? Una hermosa charla. Ahí estuvo con nosotros el licenciado Carlos Silento. La verdad que me encanta la gente actualizada, me encanta la gente que se concientiza sobre la medicina moderna. Eso la verdad que para mí es impagable. Que empecemos cuando no corresponde a desprendernos un poco de la hipermedicalización de todo, ¿sí? Nos vamos a una pausa, mensaje al 11 58 87 22 22. Ya vengo.